Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video donde en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el tejido nervioso. Antes de hablar de este tejido es importante conocer algunas generalidades de lo que es el sistema nervioso porque hay conceptos que nos van a servir para poder entender bien cómo funciona y cómo es este tejido. Vamos a ver que el sistema nervioso es un sistema que está altamente especializado para captar estímulos ya sea del medio interno o externo, procesar esa información y en base a eso va a generar una respuesta. Anatómicamente, este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es aquel que se va a encontrar dentro de piezas o de cajas óseas, como por ejemplo lo que se encuentra contenido dentro del neurocráneo y del conducto raquídeo, que es el que se va a formar por la posición de las vértebras. Mientras que el sistema nervioso periférico es aquel que se encuentra fuera de piezas óseas. Vamos a ver que el sistema nervioso central incluye lo que es encéfalo y médula espinal propiamente, mientras que el sistema nervioso periférico habla sobre lo que son los nervios raquídeos y los conocidos pares craneales. Pero fisiológicamente al sistema nervioso lo podemos dividir en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es aquel que va a inervar los músculos estriosesqueléticos, piel y mucosas, por ejemplo, y nos va a permitir todo lo que son los movimientos voluntarios que uno controla. Mientras que lo que es el sistema nervioso autónomo va a inervar los músculos lisos, las vísceras y glándulas. Son todos los movimientos que nosotros no podemos controlar de forma voluntaria. Otros conceptos importantes a saber es lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Cuando estamos hablando de sustancia gris, estamos hablando de conjuntos de somas neuronales. Somas neuronales son los cuerpos de la neurona, ¿bien? Y cuando hablamos propiamente de esta sustancia gris, en lo que es el sistema nervioso central, estamos hablando de núcleos. Así que si yo nombro núcleos, estoy hablando de conjuntos de cuerpos de neuronas. Mientras que si yo hablo de sustancia gris en lo que es sistema nervioso periférico, estoy hablando de lo mismo, conjunto de neuronas, de cuerpos neuronales, pero en lo que es el sistema nervioso periférico estaríamos hablando de ganglios. En cuanto a la sustancia blanca, estamos hablando de lo que son conjuntos de axones. En el sistema nervioso central hablamos de tracto, que sería el conjunto de axones que tienen un mismo origen, un mismo trayecto y un mismo final, pero si hablamos de sustancia blanca en lo que es el sistema nervioso periférico, estamos hablando de los famosos nervios, que son conjuntos de axones con mismo origen, trayecto y mismo final. Dicho esto, vamos a hablar un poco ahora sí de las generalidades de este tejido nervioso. Vamos a tener que el tejido nervioso va a presentar las siguientes características, tales como que presenta muchas células y poca o nada de sustancia intercelular. Está constituido por células funcionales, que van a ser las neuronas, y va a tener células que son de sostén, la neuroglia. Células funcionales hablamos del parénquima y células de sostén hablamos del estroma. Cuando hablamos de estroma y de parénquima, estamos diciendo que el estroma es la parte de sostén de un órgano, un tejido, mientras que el parénquima es la parte funcional. Este es un tejido que está altamente especializado para responder estímulos, con lo cual va a recibir, transmitir e integrar información que le proviene del medio, ya sea interno o externo. En base a esto, va a controlar las actividades del organismo. Tiene una característica muy especial, que es que presenta plasticidad, que ahora lo vamos a ver bien, y por último tenemos que deriva del ectodermo. Vamos a ver cómo está formada la neurona, la principal célula funcional de este tejido. Bien, tenemos que es la unidad funcional del tejido nervioso, está especializada en la excitación y la conducción del impulso nervioso. En cuanto a su morfología, esta va a presentar lo que es un cuerpo o soma, como habíamos mencionado anteriormente, y prolongaciones. Si hablamos del cuerpo o soma, este tiene una membrana que se denomina neurolema, un citoplasma que se denomina neuroplasma y un núcleo. En cuanto a las prolongaciones, vamos a tener las dendritas y al axón. La dendrita transmite el impulso de la periferia hacia el soma o cuerpo, mientras que el axón va a transmitir el impulso desde el soma o cuerpo hacia una terminación nerviosa. Por ejemplo, acá tenemos una imagen muy esquemática de cómo es una neurona. El impulso viene de afuera, de la periferia, y es captado por las dendritas. De las dendritas el impulso se transmite hacia el cuerpo y del cuerpo se va a transmitir
hacia el axón. Bien, con lo cual del axón termina siempre en la terminación nerviosa de esta propia neurona. Si hablamos un poco de las características de las neuronas, vamos a tener que presentar plasticidad, como habíamos mencionado anteriormente. Esta es una forma de adaptación que es mayor en los niños y que va disminuyendo a medida que pasa la edad, ya que es la base del aprendizaje. Con lo cual, esta plasticidad a la neurona le va a permitir aumentar el tamaño del cuerpo, el número de las prolongaciones, la longitud de sus prolongaciones y el contacto entre sus prolongaciones. Bien, esa es una característica muy importante que presentan las neuronas, ya que son células que por lo general no se dividen porque están en el periodo G0 de lo que es el ciclo celular. A estas neuronas las podemos clasificar según varios criterios. Vamos a ver que la podemos clasificar principalmente según la función. Vamos a tener neuronas que son motoras, sensitivas o interneuronas. Las motoras son aquellas que envían el impulso desde el sistema nervioso central hacia la periferia, mientras que las sensitivas van a recibir estímulos del medio y lo conducen hacia el sistema nervioso central. Es inverso a la motora. La motora es del sistema nervioso central al periférico y lo sensitivo es del sistema nervioso periférico hacia el central. Mientras que las interneuronas son aquellas que van a comunicar a las neuronas motoras con las neuronas sensitivas, por lo cual van a regular la señal transmitida. Bien, es una neurona de conexión. También la podemos clasificar según el número de las prolongaciones que tengan las neuronas. Pueden ser multipolares, son aquellas que van a tener un axón y muchas dendritas; bipolares, las que tienen un axón y dendritas que van a emerger de polos opuestos; y por último tenemos las unipolares, que son aquellas que tienen el axón y después se va a dividir cerca del cuerpo en dos. Por último la podemos clasificar según la longitud del axón. Los axones pueden variar mucho su longitud, hay algunos que llegan a medir por lo menos 1 metro. Vamos a tener aquellas que son de Golgi tipo 1, la cual tienen un axón largo, por ende van a ser de proyección, y aquellas que tienen Golgi tipo 2 son las que tienen el axón corto y son más que nada de interconexión. Acá tenemos lo que es una imagen esquemática. Podemos ver acá una neurona sensitiva, que es la que va a recibir la información ya sea del medio externo o interno, lo conduce, se contacta con una interneurona, como podemos ver acá, la cual va a hacer que se comunique la neurona sensitiva con una neurona motora. La neurona motora va a generar una respuesta, la cual puede terminar por ejemplo en el músculo estriado esquelético, generando de esta forma un desplazamiento, por ejemplo, ante un estímulo que pueda ser peligroso para nosotros. Acá podemos ver en lo que son estas imágenes la clasificación de las neuronas según el número de prolongaciones. Vamos a tener las multipolares, como podemos ver presentan varias dendritas y un único axón. La neurona unipolar, que era la que se dividía en dos, que en realidad parece que el axón se une a lo que es la dendrita, pero no, tienen forma de T esta particularmente. Ven cómo del cuerpo se desprende el axón y cómo del cuerpo se desprende la dendrita para el otro lado. Y por último tenemos a las que eran las bipolares, que son aquellas que emergían de polos opuestos. Para un lado tenemos el axón, para el otro lado tenemos la dendrita. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las células de sostén, más que nada de este tejido nervioso, ¿bien? De lo que funciona como el estroma. Vamos a tener que las neuroglias son células que le van a brindar sostén, protección y nutrición a las neuronas, con lo cual van a presentar características tales como que se pueden reproducir y se pueden regenerar, contrario a lo que pasa con las neuronas. Mantienen un mayor pool que las neuronas, es decir, hay más cantidad de neuroglias que neuronas. Actúan como un aislante eléctrico y están en íntimo contacto con las neuronas. Bien. En cuanto a su morfología, estas también presentan un soma, prolongaciones que no se dividen en lo que es axón y dendrita, y vamos a tener algunas que no tienen prolongaciones, como por ejemplo las células de Schwann, que ahora las vamos a ver bien. Acá tenemos una imagen esquemática de lo que es una microglia específicamente. En cuanto a la clasificación de estas, vamos a tener que las podemos clasificar si son microglias o macroglias y según si están en el sistema nervioso central o periférico y en qué parte de estos. Ahora vamos a ver bien a qué se refiere. Lo primero que tenemos es la microglia, que es una falsa glía, y segundo tenemos a las macroglias o glías verdaderas,
donde acá está toda la clasificación. Bien, vamos a tener dentro de las macroglias a los astrocitos, a los oligodendrocitos, al glio epitelio ependimario, a las células de Schwann, a los anficitos y a los telocitos. Las que están en el sistema nervioso central se denominan centrales y vamos a tener a los astrocitos protoplasmáticos y fibrosos, a los oligodendrocitos perineuronales e interfasciculares y al glio epitelio ependimario. Mientras que se consideran periféricas aquellas que pertenecen justamente al sistema nervioso periférico, donde incluimos a la célula de Schwann, a los anficitos y a los telocitos. Si hablamos de las que están en el sistema nervioso central, vamos a tener que estas se distribuyen en la sustancia gris, la sustancia blanca y las cavidades encefalomedulares. Por eso era importante conocer algunos términos generales de lo que era bien sistema nervioso, que eso lo mencionamos al principio del video. Bien, cuando hablamos en lo que es sistema nervioso central, pero específicamente en la sustancia gris, es decir, en el conjunto de somas o cuerpos neuronales, vamos a tener al astrocito protoplasmático. Esta es una célula, una neuroglia, que tiene prolongaciones cortas, participa en la barrera hematoencefálica y rodean somas neuronales. Por eso pertenece a lo que es sustancia gris. Por otra parte, vamos a tener también dentro de esta sustancia gris al oligodendrocito perineuronal. Este tiene pocas prolongaciones porque oligo hace referencia a poco, participa también en la barrera hematoencefálica y, como pertenece a sustancia gris, obviamente rodea somas neuronales. La barrera hematoencefálica es un término que lo vamos a mencionar mucho y es una barrera que va a separar por un lado lo que es el tejido nervioso y por el otro lado la circulación sanguínea circundante. Bien, ¿por qué? Porque esta barrera va a permitir qué sustancias pueden ingresar y qué sustancias no, ya que el tejido nervioso es un tejido que es muy sensible. Si hablamos de lo que está en la sustancia blanca dentro del sistema nervioso central, vamos a tener al astrocito fibroso. Este es lo opuesto al protoplasmático. Este va a tener prolongaciones largas y finas, participa también en la barrera hematoencefálica, pero como hablamos de sustancia blanca estamos hablando de axones, por lo cual estos van a rodear axones. También vamos a tener al oligodendrocito interfascicular, que tiene pocas prolongaciones, lo mismo que el otro, pero realiza la mielinización del sistema nervioso central, por lo cual si hablábamos nuevamente de sustancia blanca va a rodear axones. En cuanto a la mielinización, es un proceso que ahora vamos a ver más adelante. Por último tenemos a las cavidades encefalomedulares, donde hablamos de el glioepitelio ependimario. Este va a revestir las cavidades ventriculares, tales como los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, y también va a revestir el conducto ependimario, que es aquel que se encuentra por dentro de lo que es la médula espinal. Presenta cilias, con lo cual va a ayudar al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Ahora, si hablamos dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, vamos a tener que se distribuye en nervios, ganglios o terminaciones nerviosas. Cuando hablamos de nervios, estamos hablando en base a una neuroglia que se denomina célula de Schwann. Esta es una célula que no va a tener prolongaciones, que realiza la mielinización del sistema nervioso periférico en esta ocasión, y por lo cual va a rodear axones. Bien, cuando hablamos de los ganglios, la neuroglia va a ser el anficito, que es aquel que puede rodear tanto el soma o el axón de esa neurona. Bien, si rodea el soma se denomina perisomático, pero si rodea el axón se denomina periaxónico. Esto tiene una relación muy simple: periférico, somático al soma, periférico, axónico al axón. Por último, en las terminaciones nerviosas vamos a tener a los telocitos, los cuales van a nutrir a los receptores y a los efectores. Acá tenemos una imagen muy esquemática de lo que son las neuroglias, donde podemos ver nuevamente la microglia, la imagen anterior. Acá tenemos a lo que es la célula de Schwann mielinizando. Bien, como sabemos, la célula de Schwann es la que forma la vaina de mielina, rodeando lo que es el axón de la neurona. Acá en esta imagen podemos ver un axón y podemos ver acá al oligodendrocito en este caso, ya que realiza la mielinización en lo que es el sistema nervioso central, porque la célula de Schwann lo hace en lo que es el sistema nervioso periférico. En esta imagen podemos ver a un astrocito con sus prolongaciones,
yendo una parte hacia lo que es la neurona y la otra hacia un vaso sanguíneo, formando de esta forma lo que habíamos mencionado anteriormente de la barrera hematoencefálica. Y acá por último vemos una imagen más integrada de todas, donde podemos ver la neurona, su axón, y acá vemos el oligodendrocito, cómo lo recubre, cómo forma la vaina de mielina en lo que es el sistema nervioso central, y acá alrededor podemos ver el resto de las neuroglias, y acá abajo se aprecia lo que es el glioepitelio ependimario. Bien, para terminar con este video vamos a hablar sobre la mielinización, que es un tema importante, ya que es un proceso que recubre a las acciones neuronales con mielina. Este proceso presenta características tales como que la mielina va a actuar como un aislante eléctrico, con lo cual va a permitir la propagación rápida del impulso nervioso, ya que esta propagación va a ser de tipo saltatoria. Vamos a tener que entre una célula mielínica y otra va a quedar un espacio donde no va a haber mielina propiamente. Ese espacio se denomina nodo de Rambier. Bien, la mielinización es llevada a cabo por la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico, pero en lo que es el sistema nervioso central es llevada a cabo por el oligodendrocito interfascicular. Eso es algo importante que tienen que saber diferenciar. Bien, en cuanto a la composición de la mielina, esta está formada principalmente por fosfolípidos, proteínas y agua. Vemos nuevamente acá en esta imagen que ya habíamos visto, donde vamos a tener a la célula de Schwann. ¿Ven? Estas son células que van a enrollar lo que es la acción de la neurona. En este caso tenemos solamente la célula de Schwann, pero en el sistema nervioso central vamos a tener al oligodendrocito, haciendo el mismo trabajo. Enrolla el axón y forma la vaina de mielina, pero el espacio que queda entre las neuronas mielínicas, este espacio acá, se denomina nodo de Rambier, lo que hace que el impulso sea de tipo saltatorio, bien, que vaya saltando el impulso nervioso, por lo cual la propagación es más rápida. Hasta acá entonces el video por hoy, espero que les sirva. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar ahí en los comentarios o bien me envían un mensaje directo por Instagram. Y bueno, cuídense, estudien mucho y nos vemos en el próximo video.